¿Qué pasaría si la versión oficial de la Luna fuera solo una máscara para ocultar una realidad aterradora? Charles Duke, el astronauta del Apolo 16, ha roto el silencio para revelar estructuras imposibles. Antes de sumergirnos en este misterio, dale me gusta, comenta tus dudas, comparte este video y suscríbete para explorar juntos los secretos que la NASA intentó ocultar. La historia de la exploración espacial siempre se ha presentado ante el mundo como un relato de precisión técnica y triunfo científico incuestionable. Pero tras las cámaras y los informes oficiales, existen testimonios que desafían la lógica de nuestra propia realidad. Durante más de 5 décadas, la narrativa de las misiones Apolo fue cuidadosamente editada para mostrar un mundo gris, vacío y desolado donde no había nada que cuestionar. Sin embargo, el testimonio de Charles Duke, uno de los pocos hombres que ha caminado sobre el polvo lunar, ha comenzado a resquebrajar esa imagen de absoluta esterilidad. Lo que comenzó como una crónica de éxito militar y tecnológico en plena Guerra Fría se ha transformado, con el paso de los años, en una serie de revelaciones perturbadoras que sugieren que la Luna no es solo una roca muerta flotando en el vacío. Este cambio de perspectiva no proviene de un teórico de la conspiración, sino de un hombre formado en la disciplina del control y la observación objetiva. Charles Duke no era un individuo dado a la fantasía o a la exageración mediática, sino que representaba el epítome del astronauta que la NASA buscaba en los años 60 del siglo pasado. Un piloto de pruebas con una mentalidad de ingeniería rigurosa y un control emocional de hierro. Antes de dejar su propia huella en la superficie lunar, Duke fue la voz que guió a la misión Apolo 11 desde el control de misión, transmitiendo con calma las instrucciones necesarias para que Neil Armstrong y Buzz Aldrin lograran el primer alunizaje de la historia. Esta formación técnica y su reputación de ser analíticamente agudo lo convertían en el testigo menos probable de sucesos inexplicables, pero fue precisamente esa naturaleza metódica la que otorgó una credibilidad inquietante a sus relatos posteriores. Una vez establecido este perfil de rigidez profesional es cuando los detalles de su propia misión comienzan a adquirir un matiz profundamente misterioso. La misión Apolo 16 despegó el 16 de abril de 1972. Llevando a Duke junto a John Young y Ken Mattingly hacia las tierras altas de Descartes en una expedición que duraría 11 días en total. Durante las 71 horas que pasaron en la superficie, superando cualquier récord anterior, los astronautas realizaron sus tareas con una eficiencia que parecía perfecta en los registros oficiales, pero las grabaciones ocultas revelan pausas extrañas donde Duke se quedaba completamente inmóvil mirando hacia el horizonte. Estos momentos de vacilación, que no fueron incluidos en las transcripciones públicas ni en los informes de prensa, sugieren que algo estaba capturando la atención del astronauta de una manera que su entrenamiento no le permitía procesar de inmediato. A partir de estos silencios prolongados, se gestó una de las anomalías más fascinantes de su experiencia visual en el espacio. Una de las primeras revelaciones que rompió el esquema oficial fue la descripción de la luz en la Luna, la cual, según las leyes de la física básica en un entorno sin atmósfera, debería ser blanca, dura y carente de cualquier tipo de difusión cromática. No obstante, Duke comenzó a describir colores que no deberían existir en ese vacío absoluto, mencionando tonalidades azules y púrpuras que no eran simples reflejos en su visor, sino que parecían emanar de la propia iluminación del entorno. Esta luz no se comportaba de forma predecible, ya que el astronauta asegura que los tonos cambiaban de manera deliberada cuando él desviaba la mirada y volvía a observar el mismo punto, creando una sensación de inestabilidad visual que desafiaba toda lógica científica. Tras notar este comportamiento cromático imposible, la siguiente anomalía se manifestó a través de un sentido que debería haber estado anulado por completo en el vacío lunar. El sonido en la Luna es, por definición, imposible debido a la falta de un medio gaseoso que permita la transmisión de vibraciones, pero tanto Duke como su compañero John Young aseguraron haber escuchado frecuencias audibles que no provenían de sus radios ni de interferencias mecánicas. Estas experiencias auditivas fueron descritas como tonos armónicos, a veces musicales y otras veces disonantes e inquietantes, que ambos hombres decidieron no reportar en ese momento por temor a que se cuestionara su estabilidad mental o se pusiera en duda la integridad de la misión.
El hecho de que dos pilotos entrenados para ignorar distracciones coincidieran en escuchar sonidos en un lugar donde reina el silencio absoluto abre una interrogante sobre la naturaleza del entorno que estaban pisando. Superada la barrera del sonido, surgió una sensación psicológica mucho más pesada y difícil de cuantificar. Duke describió con frecuencia la abrumadora sensación de ser observado por una presencia consciente que no era hostil, pero que se sentía tan vasta e indefinida como el propio cosmos. Esta percepción no era similar a la vigilancia constante que recibían desde el control de misión en la Tierra, sino que se asemejaba más a la experiencia de ser una muestra biológica bajo un microscopio operado por una entidad incalculable. El astronauta sentía que se encontraba en un lugar donde el ser humano era el intruso y que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado por un observador silencioso que se integraba perfectamente con el paisaje lunar. Esta atmósfera de observación constante fue el preludio de una distorsión física que afectó incluso su percepción del paso de los segundos. El tiempo en la Luna parecía no comportarse de manera consistente con los relojes de pulsera ni con los cronómetros de la misión, ya que tareas sencillas que debían tomar pocos minutos se alargaban durante lo que parecían horas, mientras que procedimientos complejos se comprimían en instantes fugaces. Esta inconsistencia temporal fue comentada en privado por los astronautas, quienes notaron que sus experiencias subjetivas nunca coincidían con los registros técnicos de sus equipos, lo que sugiere que el entorno lunar posee propiedades que alteran la percepción humana de la realidad lineal. Aunque estas distorsiones podrían atribuirse al estrés del espacio, la consistencia de Duke al relatar estos hechos a lo largo de las décadas sugiere algo más profundo que un simple fallo psicológico. Debido a estas irregularidades físicas, lo que encontraron físicamente en el horizonte se volvió el punto de no retorno de su testimonio. El misterio de las estructuras lunares es apenas el inicio de este viaje hacia lo desconocido. Si este contenido te está resultando fascinante, no olvides darnos un gran me gusta y dejarnos tu opinión en los comentarios sobre estos hallazgos. Además, comparte este video con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas e increíbles revelaciones espaciales. En el año 2019, Duke reveló finalmente que durante su exploración en las tierras altas de Descartes observó estructuras que no eran formaciones naturales ni rocas con formas curiosas, sino construcciones angulares y precisas. El astronauta describió una formación de bloques parcialmente enterrada bajo el polvo lunar, que medía aproximadamente 100 metros de longitud y que parecía extenderse hacia el interior de la superficie como si fuera parte de un complejo mucho mayor. Al reportar este hallazgo a la NASA, la respuesta fue un retraso inusual en la comunicación seguido de una instrucción seca y directa: continuar con la misión planificada e ignorar el objeto, sin realizar preguntas adicionales ni solicitudes de seguimiento. Este silencio institucional ante un descubrimiento de tal magnitud es lo que realmente resulta perturbador para quienes analizan el programa Apolo. A pesar de las órdenes recibidas, los astronautas tomaron decenas de fotografías de estas estructuras, capturando primeros planos y tomas amplias que, según Duke, eran extremadamente claras y mostraban evidencias de una construcción inteligente antigua. Sin embargo, estas imágenes nunca fueron publicadas y cada intento de Duke por recuperarlas fue bloqueado por excusas administrativas que hablaban de archivos clasificados o material de mala calidad que se había extraviado misteriosamente. El astronauta insiste en que las estructuras parecían estar allí desde hace millones de años, integradas en el paisaje y erosionadas no por el clima, sino por los impactos constantes de micrometeoritos a lo largo de eones. Al reflexionar sobre la antigüedad de estos bloques, queda claro que la Luna ha tenido habitantes o visitantes mucho antes de que nuestra especie soñara con las estrellas. Las críticas a estas declaraciones no se hicieron esperar, intentando desacreditar a Duke mediante argumentos sobre su avanzada edad o posibles efectos secundarios de la radiación cósmica en su memoria, pero él se ha mantenido firme en sus relatos. No solo reafirmó lo visto, sino que añadió detalles sobre patrones de polvo alterados que sugerían movimientos recientes y materiales reflectantes que eran totalmente incompatibles con la geología natural del satélite. También describió la existencia de límites invisibles donde la sensación de ser observado se intensificaba bruscamente, como si al caminar por la superficie cruzaran de una habitación a otra en una casa invisible.
Estos detalles adicionales refuerzan la idea de que la superficie lunar es mucho más compleja y está más habitada de lo que la ciencia oficial está dispuesta a admitir. Incluso en la cara oculta de la Luna, donde las señales de radio de la Tierra no pueden llegar físicamente, Duke reportó haber recibido interferencias extrañas en frecuencias que deberían haber permanecido en el más absoluto silencio. Estas señales no eran simples ruidos estáticos, sino que presentaban patrones que sugerían un origen artificial, lo que añade una capa de misterio tecnológico a un lugar que supuestamente carece de cualquier tipo de infraestructura. Lo más inquietante de esta experiencia fue el momento en que Duke sintió que recibía ráfagas de conocimiento instantáneo, ideas que aparecían en su mente sobre la verdadera historia de la Luna y que desaparecían tan rápido como llegaban. De esta forma, el astronauta llegó a la conclusión de que no estaban allí como exploradores conquistadores, sino como invitados a los que se les permitió la entrada por un breve periodo de tiempo. Esta idea de ser invitados sugiere que existe una inteligencia superior que supervisa la Luna y que ha mantenido un perfil bajo mientras la humanidad daba sus primeros pasos fuera de la atmósfera terrestre. Duke no está solo en estas afirmaciones, ya que otros astronautas como Buzz Aldrin o Edgar Mitchell también han mencionado anomalías estructurales y conocimientos gubernamentales sobre inteligencias no humanas en el espacio exterior. Al unir estos testimonios, la teoría de una parálisis institucional cobra fuerza, donde la NASA no necesariamente oculta datos por maldad, sino por la incapacidad de explicar fenómenos que pondrían en riesgo la autoridad científica establecida. La incertidumbre que generan estos hallazgos es tan grande que el sistema prefiere dejar los datos anómalos de lado antes que enfrentar una verdad que no pueden controlar. Finalmente, Charles Duke sostiene que la verdadera pregunta que debemos hacernos no es si se encontró algo inusual, sino si la sociedad humana está realmente preparada para afrontar las implicaciones de lo que hay allí arriba. La Luna sigue siendo ese cuerpo celeste silencioso y distante que vemos cada noche, pero según los hombres que la pisaron, es también un archivo de una historia que aún no se nos ha contado en su totalidad. Lo que Duke vio y experimentó es un recordatorio de que nuestra comprensión del universo es apenas un fragmento de la realidad y que existen secretos enterrados en el polvo lunar que esperan a ser redescubiertos. Si sus relatos son ciertos, vivimos en un cosmos mucho más concurrido y misterioso de lo que los libros de texto se atreven a imaginar. La historia que nos contaron sobre el Apolo 16 parece estar incompleta tras escuchar estas impactantes revelaciones de Duke. Queremos agradecerte por acompañarnos hasta el final y te invitamos a que nos apoyes con un me gusta, comentes tus teorías, compartas el enlace y te suscribas al canal. Solo así podremos seguir desvelando los enigmas más oscuros de nuestro universo.